Dios le bendiga, hermanos. Nuestro pastor con ustedes. Qué lindo es Dios, cómo Él nos habla, cómo Él nos fortalece a través de su palabra. Vamos, hermanos, a orar juntamente con los que nos están ya escuchando. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos necesidades y en esta hora pues vamos a presentar en oración a familias que están quizá atribuladas, en desesperación. Sabemos que en Centroamérica pues hay un pueblo que está sufriendo por causa del huracán ETA que dejó tragedia. Yo sé que Dios tiene todo bajo su control. Dios estará dando de nuevo esas bendiciones que Satanás quiso quitar. Él va a restaurar, Dios mismo va a restaurar a estas familias. Y gracias a Dios que aunque lo material se perdió, pero hay vidas que están intactas, están bien, gloria al Señor, familias que no perdieron ningún miembro, ¿verdad? De ese núcleo familiar. Algunas personas fallecieron. Oramos por el consuelo para estas familias, para que Dios los ayude en gran manera. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres el Dios que cuida de nosotros. Mira, oh Dios, a mis hermanos que están pasando por momentos duros en esta hora. Mira esta familia, Señor, con esta necesidad apremiante. Te ruego, Señor, por mis hermanos ahí en Centroamérica, Señor, que están sufriendo en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Oh, divino Dios, pon tu mano sobre estas familias. Restáuralas, oh Dios. Levántalas en el nombre de Jesucristo. Te ruego, Dios, que suplas todas sus necesidades. Te ruego que bendigas este hogar que está, Señor, siendo atribulado por las fuerzas satánicas. Echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu maligno que quiera, Señor, perturbar estos hogares. Mira estos matrimonios. Oh, divino Dios, pon tu mano de misericordia. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor para siempre. En esta linda tarde hemos preparado un tema que ya se anunció, y es la Biblia y su enfoque psicológico. La Biblia y su enfoque psicológico. Y en 1 Pedro capítulo 5, del versículo 6 al 8 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es una palabra de advertencia que el apóstol Pedro da a sus lectores. Pero él da la manera en que podemos nosotros empezar a ver la ayuda de Dios en nuestra vida. Y es lo que Él nos dice: humillaos, humillarnos ante o bajo la mano poderosa de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El mundo, hermano, cada día se está poniendo en un plan de defensa. Porque los ataques son varios, son muchos, son múltiples. Ataques individualmente, ataques
familiares, en la sociedad, en las religiones, en los gobiernos. Como se decía, ya no hay seguridad en esta tierra. Y Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al decir el mundo es con todo su mecanismo, con todo lo que se plantea para querer controlar al mismo hombre. Y por supuesto la fuerza satánica está dirigiendo hasta cierto grado todas esas actividades que hay en el mundo. Pero el ser humano tiene un origen maravilloso, mi hermano, y es de una fuente de sabiduría, de entendimiento y de inteligencia. Siendo entonces el hombre a la imagen de Dios, su composición es impregnada de esta fuente divina. El soplo de Dios en el hombre, hermano, crea en él, como lo hizo Dios con Adán, la vida física, la vida psicológica y la vida espiritual. Entonces, debido a esta fuente, es que también hay en nosotros sabiduría, entendimiento e inteligencia. Tenemos nosotros esa facultad de tener estos atributos divinos en nuestra vida, porque hay un soplo de Dios. Y dice Job que el soplo de Dios nos da a nosotros los hombres el entendimiento, incluyendo las mujeres, por supuesto. Entonces Dios, hermano, cuando sopló en el hombre, su espíritu, ese espíritu que él metió en ese muñeco de barro y que al mismo tiempo le dio la vida física, creó lo que conocemos como el alma. Dice la Biblia que cuando Dios sopló en el hombre vino a ser un alma viviente. Entonces el alma sirvió de eslabón y vino a ser el asiento de la personalidad del hombre, permitiéndole existir, oiga bien, independientemente. El alma es la consumación de la unión entre el espíritu y el cuerpo, y es la totalidad de los elementos que constituyen al hombre. Cuando el espíritu y el cuerpo del hombre se integraron perfectamente, el hombre llegó a ser un alma viviente. Por eso decimos que el alma es el resultado de la unión de estas dos cosas, estos dos elementos en el ser humano. Además, es la personalidad misma del hombre. Entonces el alma contiene 4 características, y estas características están en todo ser humano, pero todas o algunas están escondidas, no se están usando tal como Dios quiere que se usen. Así como pasó con Nabucodonosor, que siendo un gran rey muy inteligente, por castigo Dios le dio un corazón de bestia, dando a entender que estas características del alma ya no funcionaron en lo que es este personaje, y se quedó con los instintos para venir a ser como un animal. Esto nos da a entender a nosotros que el hombre es un ser humano cuando los atributos del alma están perfectamente trabajando en él, están activos en él. Por eso el apóstol Pablo, él habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. Porque el hombre, para que sea un ser humano tal como Dios quiere que sea, tiene que vivir la vida espiritual también, porque
todos estos atributos del alma o estas características no están en sí en el cuerpo, no están en el soma, están en el alma que está ligada a su espíritu. La primera característica del alma es el intelecto. Y en la Biblia encontramos nosotros que hay que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que llevemos cautivos nuestros pensamientos a Cristo, que pensemos en todo lo que es bueno. El intelecto en el ser humano es el que lo capacita para poderse comunicar, para poder pensar, para poder analizar, para poder llevar a cabo sus números. El ser humano tiene un intelecto también donde se desarrolla lo que conocemos como sabiduría. Cristo crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios. Quiere decir que tenemos la mente, la razón, el pensamiento perfecto en Jesús. Su estatura se refiere a su cuerpo, que iba creciendo normalmente. Y gracia para con Dios era porque también su espíritu estaba equilibrado con el Dios Todopoderoso, su Padre Celestial. Tenemos el intelecto entonces. Por eso dice la Biblia que la mente carnal no puede agradar a Dios. Quiere decir que hay mente carnal cuando el intelecto no puede concentrarse en Dios, no puede pensar en Dios, no puede amar a Dios. Sabe muchas cosas, tiene mucho conocimiento, pero no puede tener comunión con Dios debido a que su espíritu no está en contacto con el Dios Todopoderoso. Así que la información que viene del cielo viene a través del espíritu al alma. Y la información que llega al alma de la tierra viene a través de nuestro cuerpo. Entonces el alma sirve como un eslabón entre el espíritu y el cuerpo del hombre. La otra característica es la sensibilidad. Ahí donde tenemos las emociones, los sentimientos. Dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto nos da a entender que no había sensibilidad activa en nosotros. Se hacía el pecado, se hacía la maldad y no había remordimiento. Pero cuando el espíritu se pone en contacto con Dios, el alma entonces despierta y puede alabar a Dios. Y el espíritu le puede decir al alma: alaba, oh alma mía, a Jehová. Y no olvides. ¿Por qué le dice no olvides? Porque en el alma está la mente. En el alma está la razón, está la memoria. Pero es una persona cuando muere, sigue pensando. No pierde la memoria. Muchas veces pensamos que la memoria está en el cuerpo del ser humano. No, la memoria es parte del alma y el alma y el espíritu son inseparables. De tal manera que cuando el espíritu sale de una persona, cuando muere, su alma también va allí integrada. Por eso es que en la Biblia encontramos a alguien orando al Señor diciendo: regresa el alma de este niño a su cuerpo.
Porque el alma y el espíritu se usan de una manera tal que si se menciona el uno, se incluye el otro. Por lo tanto, es algo, hermano, que nosotros tenemos que entender. En el alma también está la voluntad. Por eso la Biblia dice que el alma que pecare, porque hay voluntad allí. Y la voluntad es la habilidad de hacer decisiones, de hacer determinaciones, de decir mañana yo quiero ir y se va a un cierto lugar. Entonces está la voluntad. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, la voluntad está en el alma. Y luego está la conciencia. Esa conciencia, hermano, que está activa para enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que nos da el discernimiento de lo bueno y lo malo. Lo que lo hace responsable a uno, tanto de sus pensamientos como de los hechos. Y a esta clase de esencia, el apóstol Pablo le da el nombre de el hombre interior. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Quiere decir que nosotros, hermano, está lo que Pablo le llama el hombre interior, que es compuesto por el espíritu y el alma. Ciertamente el cuerpo tiene cerebro, pero el cerebro es el vehículo de la mente. El cerebro almacena muchos recuerdos. Ahí está la historia nuestra. Pero no necesariamente el cerebro es la mente. Porque cuando una persona muere, muere su cerebro. Pero la mente sigue activa. Porque el alma y el espíritu están unidos. Esto lo vemos nosotros cuando el hombre rico se fue al infierno. Pudo reconocer a Lázaro. Pudo hablarle al padre Abraham. Pudo pensar en sus hermanos. Se acordó de ellos. Hay memoria. Pudo rogar. Pudo analizar. Pudo sentir. Sabía dónde él estaba. Y sabía dónde Lázaro estaba. Porque el alma y el espíritu son inseparables. Note bien que cuando Dios puso en el alma, en el hombre, hizo que su espíritu se independizara. En otras palabras, cuando Dios sopla, no es Dios entrando en ese muñeco de barro, sino que es un soplo de vida que dio, sopló de su espíritu, y el alma vino para independizarlo y hacerlo responsable. Por eso es que Dios le dijo a Adán, de todo árbol de este huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Adán era responsable de él mismo debido a que tenía conciencia de sí mismo. Sabía quién él era. Sabía cómo obedecer. Conocía a Dios. Y no necesariamente tenía que experimentar el pecado para saber lo que es pecado. Porque si lo hubiera hecho de esa manera, su alma hubiera quedado intacta. Y el alma de Adán conocía todo. Note bien que le puso nombre a todos los animales. Adán, ni el científico más grande de la actualidad o del pasado
ni el mismo Salomón le podía llegar. Porque Adán realmente era un hombre perfecto, dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Un hombre perfecto. Pero cuando Adán pecó, Dios le quitó, o Adán perdió, gran porcentaje de la habilidad de su alma para pensar, para analizar, para conocer. Y aunque le dejó un cierto porcentaje, y este porcentaje varía entre seres humanos, de tal manera que tenemos personas genias, personas que tienen una mentalidad bastante desarrollada. Aunque esto se perdió, hay un porcentaje que ha quedado en el hombre para que el hombre sea inteligente. Por eso Daniel dijo que la ciencia aumentará, porque el ser humano, Dios le dejó cierta capacidad, pero su espíritu está destituido de la gloria de Dios por cuanto pecó. Quiere decir, su alma ya no empezó a tener su mente en Dios. Automáticamente Adán perdió todo esto, mas sin embargo Dios le dejó un cierto porcentaje de capacidad mental para que el hombre pudiese sobrevivir en esta tierra. Pero nosotros nos damos cuenta de que cuando el hombre se conecta con el Espíritu de Dios, hay entonces esa comunicación divina en él. Y esta comunicación divina entonces le da al hombre la capacidad de conocer más allá de lo que actualmente conoce. Porque entiende la creación de Dios, entiende el trabajo de Dios, entiende en sí lo que realmente Dios quiere con su vida y empieza a amar a Dios. Y a este hombre Dios le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Algunos dicen, la mente y el alma son dos cosas diferentes, porque se menciona que hay que amar a Dios con el alma y hay que amar a Dios con la mente. Entonces, ¿qué es la mente? Pues la mente en sí es un derivado del alma. Nosotros decimos y leemos, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Pero luego ahí dice, con todo tu corazón. Y la palabra que aparece en el griego es cardia. En el hebreo es lev. Pero se refiere al corazón natural en el ser humano, incluyendo el cuerpo. Para decir, bueno, ¿en dónde está el corazón? ¿Dónde está el cardia? Está en el cuerpo. No está en la mente. No está en el espíritu, está en el cuerpo. Entonces se dice una cosa para incluir el todo. Cuando se dice que hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, implica también que nosotros tenemos que hacer todo aquello que está de nuestra parte para poderle dar a Dios la honra y la gloria. Y esto es muy importante, que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, note bien, ahí en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior. Este hombre interior, mi hermano, entonces es el hombre que ahora está renovado en Dios. En 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el cuerpo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay recuperación ahora entonces, hay nueva vida. La nueva vida en Cristo consiste en que el hombre interior ahora es parte de lo divino. Ya no está destituido de la gloria de Dios. Cristo vino a acercar al hombre a Dios, a reconciliarlo con Dios. De tal manera que ahora que el hombre está reconciliado con Dios, puede disfrutar las cosas del cielo, como dice Efesios 1:3, que Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hermanos, los valores divinos del ser humano están almacenados en el hombre interior. El ser humano vale por lo que tiene almacenado en su alma. El ser humano vale por el contacto que tiene con su Dios. Así que el ser humano tiene ya su espíritu a su responsabilidad. Por eso es que cuando Cristo venga a juzgar a los muertos que no creyeron en Dios después del milenio, dice la Biblia que van a resucitar. Así como resucitó Lázaro, sin un cuerpo glorificado. ¿Por qué Lázaro resucitó? Porque su espíritu regresó a ese cuerpo. Y cuando regresó su espíritu, regresó también su alma, porque el alma y el espíritu son inseparables. Cuando el hombre entonces sea resucitado para ser juzgado por Cristo en el juicio del gran trono blanco, entonces va a resucitar en espíritu, alma y cuerpo. Algunos malentienden ese pasaje de Salomón en el último capítulo de Eclesiastés, donde dice que el cuerpo va a la tierra, al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esa es la ley que Dios ha puesto, que vuelva su espíritu, es el espíritu del hombre a él. Pero lo que Salomón quiere decir es que cuando el hombre muere, ya no se manda a él, ya no se controla a él, ya no se gobierna a él, sino que es Dios el que lo gobierna a partir de ese momento. Porque su espíritu vuelve al poder y al control total de Dios. Es cierto, el hombre todavía lleva su voluntad, pero no puede decidir, yo voy a ir al cielo en vez de irme al infierno. Ya Dios lo dirige donde lo tiene que dirigir. Ya no tiene control sobre su espíritu. ¿Qué dice Eclesiastés? Que cuando el hombre muere, aunque tiene voluntad, no puede retener su espíritu en su cuerpo para que no salga de su cuerpo. Sino que el espíritu sale y el hombre no puede decirle, no salgas de mi cuerpo. Porque ya cayó bajo el control de un juicio. La muerte es un juicio para el ser humano. Entonces tenemos que entender que el hombre cuando resucite va a resucitar en espíritu, alma y cuerpo. Así como nosotros vamos a resucitar cuando Cristo venga por su iglesia. Si estamos en la tumba, no va a ser solamente el cuerpo con el alma, porque el cuerpo con el alma entonces no está completo el ser humano. Tiene que venir el espíritu que fue llevado al cielo y meterse de nuevo en ese cuerpo, y vamos a tener un cuerpo glorificado, diferente. Pero el cuerpo de los pecadores después del milenio van a resucitar en espíritu, alma y cuerpo. Por esa razón es que Pablo dice a los tesalonicenses: guarde Dios vuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué dice guarde Dios vuestro espíritu, alma y cuerpo? Porque, hermano, los tres pueden irse al infierno. Los tres se pueden ir al infierno. A esto le llama Dios la muerte segunda. Porque la muerte espiritual acá, mientras el hombre vive, es porque su espíritu está desconectado con Dios.
El Espíritu Santo no puede venir y meterse y tomar el espíritu del hombre que no le ha entregado su corazón a Dios, que no ha usado su voluntad para entregarse a Dios, que no ha usado en sí su mente para pensar en Dios y entregársela a Dios. Pero este Espíritu Santo entonces solamente llega ante aquellas personas que realmente han recibido a Jesucristo en su corazón, porque Cristo dijo: mi Padre y yo vendremos y moraremos en Él. Y luego el apóstol Pablo dice que aún nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué es nuestro cuerpo templo y morada del Espíritu Santo? Porque nuestro espíritu y nuestra alma están acá en este cuerpo y ellos contienen ese poder de parte de Dios. Entonces, hermano, tenemos que entender que nosotros somos seres tripartitos. Aún Esteban, cuando murió, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Recibe mi espíritu. ¿Qué fue lo que el mismo Cristo dijo en la cruz? En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, dando a entender de que todo aquel que muere bajo la voluntad de Dios y bajo la salvación de Dios, Dios se encarga de ese espíritu para llevarlo al paraíso. Y son valores divinos del ser humano, mis hermanos, que están almacenados en el hombre interior, el cual le da en sí la verdadera identidad de su existencia o personalidad. Romanos 2:29 dice: sino que es judío, oiga bien, el que lo es interiormente. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo le está hablando a judíos de sangre. A esos judíos que se glorían de que son judíos, pero el interior de ellos, el hombre interior, no está conectado con Dios porque han rechazado al Mesías, al Salvador del mundo. Entonces, dice Pablo, no es judío, sino aquel que lo es interior. Aquel que realmente está conectado con Dios. Podríamos decir nosotros lo mismo acá. No es cristiano aquel que no está en contacto con Dios, que su hombre interior no ha sido cambiado, que su hombre interior no contiene en sí lo que es Dios, que está desligado su espíritu del Espíritu Santo. No está lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué Dios llena con el Espíritu Santo? Para que no haya ningún vacío del cual Satanás se tenga que aprovechar en nuestra alma. Que cuando el alma alaba a Dios, que lo alabe de corazón, con todas sus fuerzas. Que su cuerpo sea partícipe también, para glorificar el nombre del Señor. Dice Hebreos que le demos a Dios sacrificio de alabanza con nuestros labios. Dando a entender que cuando usted dice un gloria a Dios, un aleluya, canta una alabanza, es un sacrificio de alabanza al Dios Todopoderoso. Y esto es lo que nuestro espíritu ahora provee para que el alma pueda alabar a Dios. ¿Qué dice el salmista? Cantad a Dios con entendimiento. ¿Se da cuenta? Porque el alma tiene que estar involucrada cuando se alaba a Dios. Nuestro intelecto dirigido a Dios. Nuestra sensibilidad despierta para sentir el Espíritu de Dios. Nuestra voluntad tiene que estar sometida a Dios. Y nuestra conciencia tiene que estar despierta y limpia y libre, sin ninguna acusación, sabiendo que la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos santifica y nos purifica, y podemos estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces aquí tenemos nosotros, hermano, esta bendición tan grande de ser partícipes de la alabanza que los ángeles también están dando allá en los cielos. Es el hombre interior el que es inspirado, hermano, por la creación
de esas imágenes que nuestra misma imaginación provee. A Cristo nadie lo ha visto, nadie de nosotros lo ha visto acá, ni lo vio en la tierra. Pero con todo lo que hemos aprendido de Él, con todo lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de Cristo, de su carácter, de su personalidad, de su obra, de su función, con todo lo que Hebreos nos está diciendo, nuestra imaginación puede crear una imagen comprensiva de quién es este Cristo a quien nosotros estamos adorando. No podemos nosotros traer esta imagen y meterla en un objeto, porque la idolatría en eso consiste, traer una imagen que suscita en nuestra mente y luego meterla en un objeto y así confinar la gloria de Dios en ese objeto. Cuando la Biblia dice, cuando Salomón oraba cuando estaba dedicando el templo a Dios, le decía: esta casa jamás podrá contener tu presencia. Esteban decía: porque Dios no puede morar en casa hecha de mano, porque ¿quién podrá recibir en su totalidad la gloria del Dios omnipotente? Entonces nosotros, hermanos, tenemos acá una gran verdad de que cuando nuestra imaginación está realmente concentrada en Dios, nosotros podemos percibir el carácter de Cristo. Podemos percibir una mirada de amor. Podemos percibir y podemos llevar a cabo una imaginación de un Dios que tiene sus alas para ampararnos, para protegernos, para bendecirnos. Y esto nos da a nosotros fortaleza para vivir nuestra vida confiadamente. Y esto nos dice a nosotros de que no estamos solos, que hay un ser celestial que está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender esto. No estamos solos. Estamos nosotros teniendo esa fuerza espiritual. ¿Qué es en sí el recuerdo? Son imaginaciones, pero que son tanto producidas por nuestra mente como también por nuestro cerebro. Cuando el ser humano, en vez de ver la gloria de Dios en su mente, ve aquello que lo frustra, aquel recuerdo que lo hizo llorar, aquel recuerdo que lo hace lamentar, aquel incidente que realmente no se quiere ni acordar de él, se frustra, se deprime, se le va la paz, se le va el gozo. Entonces, ¿qué vino a hacer Dios? Vino a quitar esa fuerza negativa de nuestra mente, conectando nuestro espíritu con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo transmita a nuestra mente a través de nuestro espíritu lo que es la mente de Cristo Jesús. Y podemos entonces decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ya no soy yo el que pienso, ya no soy yo el que quiero tener deseo de pensar en mi vida pasada. Ahora es la mente de Cristo que me dice que yo soy su hijo, que me dice que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces hay un descubrimiento nuevo en nosotros, porque aquel hombre que se creía que no valía nada, ahora cree y sabe y está consciente de que es hecho a la imagen de un Dios todopoderoso y que Dios tiene un propósito para su vida, para que camine en esta tierra, para que viva en esta tierra, y que no es un animal.
Este poder de imaginación es alimentado por el descubrimiento de lo que el hombre mismo es, por la habilidad de recuperar su memoria perdida. Esa memoria es su inconsciente. Al escuchar lo que Dios dice de él en su palabra. Yo decía que Adán perdió gran porcentaje, el hombre perdió gran porcentaje de lo que es el poder de su pensamiento. Usted sabe que cuando el espíritu del hombre todavía se comunica con o se pone en contacto con espíritus demoníacos, estos espíritus demoníacos le dan cierto poder a su alma, de tal manera que pueden comunicarse por telepatía, de tal manera que pueden transmitir cosas negativas como la hechicería, mandar mensajes satánicos. Pero esa fue la razón por la cual Dios canceló gran porcentaje del poder mental en el hombre cuando Adán pecó, porque si lo hubiera dejado con esa capacidad mental, ahora mismo estuviéramos caminando nosotros en los aires. Ahora mismo estuviéramos nosotros moviendo las sillas sin necesidad de tocarlas, simplemente con nuestro poder mental. Ahora mismo nosotros estuviésemos imaginándonos cosas que realmente, hermano, no iban a traer beneficio a la humanidad. ¿Hasta dónde se mide la inteligencia del hombre? Pensemos en la inteligencia de Adolfo Hitler. El hombre, cuando no tiene su espíritu conectado con Dios, tiene mucha inteligencia, pero no la va a usar para la gloria de Dios. Cuando Efesios capítulo 1 nos dice a nosotros que Dios nos ha creado para la alabanza de su gloria. Entonces, hermano, el ser humano sin Dios, con una capacidad mental enorme, entonces es destructible. Esto es lo que va a pasar con el anticristo. Va a tener una inteligencia terrible, enorme, pero para traer destrucción. Porque nosotros, hermanos, como seres espirituales, tenemos que estar en contacto con Dios para pensar bien. Porque usted lo ha experimentado ahora que está en Cristo Jesús. Porque de seguro usted ha tenido a alguien que lo odia, alguien que lo desprecia, alguien que le ha hecho un mal, que es digno de que usted lo odie y lo discrimine y haga con él lo que quiera. Pero cuando Cristo llega a su corazón, le cambia esa dirección de su mentalidad y en vez de dirigirla hacia abajo, la dirige hacia arriba y lo conecta con Dios. Entonces ya no piensa como hombre, ahora piensa en el Espíritu porque está revestido del Dios omnipotente. Cada vez que el hombre descubre un nuevo matiz de su ser, ya sea a través de una frase que escuche, a través de un dicho o por su propia meditación, es un paso más en el regreso a su origen. Quiere decir que cuando estamos acá escuchando esta palabra, cuando leemos la Biblia, cuando nos centramos en una meditación en la palabra del Señor, lo que estamos haciendo nosotros es ir de regreso a nuestro origen, recuperando lo que hemos perdido. Y es por eso que cada día podemos hacernos más sabios, más inteligentes, con más entendimiento, porque dice el apóstol Pablo que hay mucha riqueza en el cielo para aquel que va con dirección al cielo, para aquel que quiere progresar en el Señor. Dios lo puede hacer sabio, Dios lo puede hacer poderoso, Dios lo puede hacer virtuoso, porque en él habita la gloria del Dios omnipotente. Va de regreso a su origen, va hacia arriba, hacia donde está Dios. Hay muchos que van hacia abajo, cada día se van perdiendo. Cada día están pensando lo peor de ellos mismos, de la humanidad, de su familia, y hasta que llegan a la decepción y se suicidan. Eso es ir en dirección contraria. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros vamos en una dirección positiva. Sabemos para dónde vamos. ¿Y sabe por qué sabemos para dónde vamos? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y vamos al Padre, porque nadie viene al Padre si no es por mí.
hay gente que quiere ser buena en esta tierra y se va a escuchar mensajes motivacionales, compra libros que tenga que ver con el poder mental, compra libros que tenga que ver con la psicología y poder progresar en conocimiento, pero realmente eso no cambia la raíz del ser humano. Lo que cambia la raíz del ser humano es el poder de Dios cuando llega y lo abraza y lo llena y lo satura, y entonces hay un cambio en esta vida. De este cambio entonces se dice que es un nuevo nacimiento. Entonces ya no pensamos como pensábamos antes, que somos cualquiera, que no valemos nada, que para qué vine al mundo, que soy un desgraciado, que yo no tengo el amor de mis familiares, que soy una persona que no vale la pena en esta tierra, soy una basura. Pero cuando se da la media vuelta y hay un cambio en su vida y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuidando estos cerdos, comiendo lo mismo que los cerdos están comiendo. Yo valgo mucho, yo no me voy a quedar acá, yo sé de dónde salí y yo puedo regresar a ese lugar. Yo me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero Dios le va a decir, no, tú eres mi hijo. Yo te voy a poner vestido nuevo. Yo te voy a poner un anillo nuevo. Yo te voy a poner calzado nuevo. Vaya a hacer fiesta, porque el hijo que estaba muerto ha resucitado, ha llegado a mí. Oh, qué lindo es el Señor. Entonces vemos que ya empezamos a escuchar no la voz negativa, sino la voz de Dios en nuestra vida, que nos dice, vosotros sois mi especial tesoro. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mi linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Vosotros sois benditos de mi Padre. Vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ya no hay espacio en su corazón para la tristeza, para la depresión, para la bajoestima, para la decepción, etc. Vosotros sois espirituales. Vosotros sois hijos de Dios. Y esta palabra nos va transformando, porque es una verdad. No es cualquiera que nos lo está diciendo. Es el mismo Dios que te dice, tú no eres cualquiera, tú tienes mi imagen. Yo mandé a mi hijo para que muriera por ti, te restaurara y te trajese de regreso, porque yo te amo. No, yo estoy dispuesto a restaurarte, a levantarte, a sentarte conmigo a mi mesa. No importa si vienes cojo, no importa si vienes ciego, no importa cómo vengas. Yo voy a restituirte, voy a restituir lo perdido en tu vida. Y debido al deseo de estudiar esa condición del hombre, que muchos no lo entienden, ¿será que una persona que acepta a Jesucristo podría cambiar? Hay muchos testimonios. Personas que se han querido matar. Personas que se han sentido culpables por muchas cosas. Yo conocí a una hermana que, teniendo tanto tiempo ya en la iglesia, un día me dijo, hermano Portillo, quiero decirle a usted algo, porque ya no aguanto con esto. Cuando yo me casé con mi esposo, yo no lo quería mucho a él. Y salí embarazada. Y yo no le quería dar un hijo a él. Y como no conocía a Dios, yo decidí abortarlo. Y lo aborté. Más adelante conocí a Dios. Tuvimos nuestra primer criatura.
Pero eso que yo hice me está haciendo miserable. Estoy en la iglesia, pero siento que no soy feliz. Estoy sirviendo a Dios en la iglesia, pero siento que no soy feliz. Y he tratado de liberarme de esto, de esta culpa que yo he sentido, pero no he podido. Aunque me he hincado para pedirle perdón a Dios, siento que Él no me perdona y todos los días le tengo que pedir perdón. Eso, hermano, estaba almacenado en su cerebro. Por otro lado, el alma le estaba diciendo: ya Dios te ha perdonado. Pero tal parece que el recuerdo almacenado en su cerebro, porque el cerebro trabaja por estímulos. Es por esa razón, hermano, que el alma tiene poder para cancelar lo que el cerebro trae. Usted tiene voluntad, su alma tiene voluntad para que usted siga pensando o pare eso que está pensando. Pero una persona sin Cristo no puede hacer eso. Se deprime cada día. Pero cuando el alma está siendo ya fortalecida por Dios, sucede que el Espíritu Santo que está presente empieza a quitarle poder a ese pensamiento negativo y le quita en sí ese deseo de destruir, ese poder destructible. De tal manera que podría pensar, porque de alguna manera el cerebro se estimuló y podría pensar en aquello que hizo, pero al mismo tiempo no le va a afectar porque sabe que ha sido limpiado con la sangre de Jesucristo. Y esta hermana tenía ese problema. No podía concebir el perdón de Dios en su vida, y ante todo ni ella misma se podía perdonar, porque muchas veces Dios lo perdona a uno, pero muchas veces uno mismo no se puede perdonar. Y hablé con ella y le dije: mire, todos nosotros los seres humanos somos defectuosos. Todos cometemos errores grandes y pequeños. Muchas veces nos sentimos mal porque nos han ofendido terriblemente, y cuando la ofensa es más allá de lo que el hombre puede soportar o imaginar, entonces parece que no hay fuerza para vencer y nos sentimos muy mal. De la misma manera, cuando también nosotros ofendemos, es la misma magnitud cuando se sabe que se ofendió. La persona que ofendió también sufre, también llora. Así que tanto el que ofende como aquel que recibió la ofensa son parte de un sufrimiento, un dolor que llega al alma. Y el alma realmente no puede hacer que un dolor sea más grande que el otro. El alma solamente reconoce el dolor. Y el cuerpo y el cerebro y todo aquello, entonces es afectado. Y esta hermana se sentía de esa manera. Hablé con ella diciéndole que la sangre de Jesucristo tiene poder. Y que de alguna manera Dios podría liberarla. Ella tenía que aceptar el perdón que Dios le había ya otorgado. Ella tenía que perdonarse a sí misma. Y en tercer lugar, debido a que su esposo ya era cristiano, ya tenían tiempo en la iglesia, estando en oración podía decirle lo que ella hizo al principio. Y ella sí lo procuró. Lo hizo de esa forma, de tal manera que recibió el perdón. Y él supo de que ella lo había hecho porque no había conocido a Cristo. El Espíritu Santo entonces tiene que intervenir. Y desde entonces ella se sintió completamente libre. Porque a libertad hemos sido llamados.
Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la Biblia. Entonces, debido, hermano, al deseo de estudiar estas condiciones del hombre, se creó un estudio al cual más tarde se le reconoció como una ciencia para querer conocer el verdadero origen de los diversos pensamientos y comportamientos del ser humano dentro de las diferentes circunstancias a las que es objeto de exposición el mismo hombre. Y a esta ciencia se le dio el nombre de psicología. Y el origen de la psicología se remonta a Confucio, a Hipócrates, a Kant, a Descartes, aunque la figura más representativa que dio el mayor impulso para su creación como ciencia fue Wilhelm Wundt. Corría el año 1879 cuando el fisiólogo, filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Esta fecha es considerada el referente histórico que marca el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía. 4 años más tarde, G. Stanley Hall, alumno de Wundt, estableció o fundó el segundo laboratorio experimental aquí en los Estados Unidos, el primero en el nuevo continente. Entonces, la palabra psicología procede de los términos griegos psique, que es traducida al español como alma, y logia, estudio, psicología, estudio del alma. Y se basa en el análisis del comportamiento del ser humano y de sus pensamientos. Y es tanto una disciplina académica como una ciencia aplicada. Se podría pensar que es una disciplina relativamente joven, con alrededor de 138 años de existencia. Sin embargo, las preguntas que hoy llamaríamos preguntas psicológicas han existido desde hace muchos siglos, hechas generalmente por filósofos, médicos y teólogos. Se preguntan, ¿qué es la memoria? ¿Cómo conocemos el mundo? ¿Cuál es el tipo de temperamento que una persona tiene? ¿Por qué los seres humanos se comportan de determinada manera y no de otra? Y esto se va preocupando a los de alto intelecto. Querían saber realmente la esencia del hombre. ¿Por qué así de su comportamiento? Y de ahí la acertada frase del psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus: la psicología tiene un largo pasado, pero una historia reciente. Imagínense, si eso viene desde que Dios creó al hombre. Según el filósofo, matemático y escritor inglés Bertrand Russell, la ciencia moderna empezó indagando los astros, continuó con los cuerpos físicos de la Tierra y más tarde los seres vivos y finalmente el comportamiento del ser humano, es decir, comenzó estudiando lo más lejano y terminó con lo más cercano, la condición humana. Otro suceso que marcó el desarrollo de la psicología fue el surgimiento de la polémica sobre los distintos tipos de ciencias que pueden existir dentro del conocimiento humano. En efecto, en 1883, Wilhelm Dilthey publica el primer volumen de su Introducción a las Ciencias del Espíritu. ¿No? También ya el hombre se quiere meter a estudiar el espíritu y a estudiar el alma en el ser humano, según ellos, para dar una solución. Pero la pregunta es, ¿podrá el hombre solucionar los problemas psicológicos del otro? ¿Los problemas espirituales? ¿En dónde realmente está la causa? Está en el espíritu, que no está conectado con Dios. Es por eso que hay muchos que van a los alcohólicos anónimos y no pueden liberarse. Otros entran en grandes consejerías matrimoniales, en diferentes aspectos y no hay liberación. Hay actitudes en el ser humano que son demonios. La esquizofrenia es considerada como una enfermedad por la ciencia, pero se manifiesta realmente de una forma tan extraña que cuando se ha orado por esas personas y cuando
ha habido un exorcismo cristiano por un siervo del Señor, desaparece. Entonces, aquello que era enfermedad, se llega a descubrir que no era una enfermedad. Se manifestaba como una enfermedad, pero realmente era un mal espíritu que se había apoderado del cerebro para hacerlo ver cosas que no eran verdad. Que el edificio se desmorona, que las nubes se explotan, que se abre un gran agujero en la tierra, o que va manejando y que de repente siente que choca, o sea, cosas que son pesadillas en sí, sin estar dormido. La esquizofrenia es terrible. Entonces, ¿qué es entonces la psicología? Christian Wolff, filósofo alemán, en base a algunas evidencias, es el que introduce la palabra psicología en el siglo XVIII. Este pensador definió la psicología como la ciencia que estudia el alma. No es de extrañar que se definiera así, pues grandes mentes como Descartes separaron el cuerpo de la parte pensante del ser humano. Antes se creía que no había alma, que si el hombre pensaba era por las químicas que se generaban en el cerebro. Pero luego se estudió un epiléptico que le estaban operando el cerebro, y cuando tocaban cierta parte del cerebro, él se reía y hablaba y decía cosas que había vivido, recuerdos. Y de repente tocaban otra parte de su cerebro y venía él y levantaba la mano. Levantaba la mano, levantaba el pie y hacía ciertas actitudes. Entonces se dieron cuenta de algo más. Empezaron a hablarle porque no le pusieron una anestesia, porque querían experimentarlo total. Empezaron a hablarle. Y cuando él estaba hablando, mientras él hablaba y conversaba muy bien con los demás, con los doctores, tocaban la otra parte, esa parte de su cerebro, y él levantaba la mano. Y le decían, no levante las manos. ¿Para qué está levantando la mano? Y él decía, no, yo no estoy levantando la mano. Pero sí, tú la estás levantando. No, es que no es que yo quiera levantar la mano, sino que la mano se está levantando. Ahí descubrieron entonces de que el hombre tiene cerebro y tiene mente. De tal manera, hermano, que la persona puede tener un poder para controlar su vida por medio de su mente, especialmente cuando está ligada a la mente de Cristo Jesús. Entonces, con el primer laboratorio experimental de la psicología humana, se ponía sobre la mesa una afirmación revolucionaria. Estudiar la mente humana requiere de experimentos y bases científicas. Esto es lo que se puso como resultado. Estudiar la mente humana requiere de experimentos y bases científicas. Es en ese momento donde surgen dos principios contrarios entre sí dentro de la disciplina de la psicología. La mente humana solo puede estudiarse, oye bien, mientras que uno decía una cosa, el otro dijo, la mente humana solo puede estudiarse mediante el análisis subjetivo, algo que no es objetivo, algo que es el espíritu, y la proyección de los pensamientos. Quiere decir, mis pensamientos pueden reflejar lo que yo soy, lo que yo tengo en mí, a través de mis hechos, el comportamiento. Es la única manera en que alguien puede decir, bueno, este está pensando esto y esto, porque lo está reflejando a través de lo visible. Por eso dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hablando del hombre, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Dando a entender que realmente lo que hace al hombre son sus pensamientos. Es el plan en que su mente está existiendo.
Por eso dice Filipenses 4:8, note bien la voluntad que hay para pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mateo 15:19 dijo Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, el hombre dice, bueno, tenemos nosotros que estudiar el comportamiento y la mente y el alma del hombre científicamente. Pero ¿hasta dónde científicamente? ¿Qué es lo que pueden encontrar en un hombre si la ciencia se mete a estudiarlo? Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Pero sí, Jesucristo conocía el corazón de aquellos que estaban a su alrededor. Dice Juan 2, del 24 al 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El psicólogo realmente no sabe lo que hay en el hombre, sino a través de un proceso de psicoanálisis. Porque lo hace hablar al paciente, le hace decir cosas que están en su subconsciencia, en ese espacio inconsciente. Entonces se da cuenta que lo que sufrió en el pasado. Pero cuando venimos a Cristo, Él ya conoce quiénes nosotros somos. Y Él sabe en verdad la magnitud del problema psicológico que nosotros tenemos por causa de eso. Y cuando venimos a Él, entonces Él llega directamente a la raíz del problema. Lo que el hombre anda buscando es llegar a la raíz del problema de aquel que sufre psicológicamente. Pero Jesucristo no tiene que hacer un psicoanálisis ni tiene que hacer muchas cosas. Él solamente se ofrece y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo te voy a liberar. Porque la atadura psicológica realmente, hermano, es un producto del pecado. Y el pecado tiene que ser resuelto en el ser humano. Por eso están los salmos psicosomáticos, el Salmo 32. Yo estaba enfermo, yo ya me moría, yo estaba sufriendo hasta que confesé mi pecado a Dios. Entonces Él me liberó. Entonces, hermano, tenemos que entender que si una persona se siente culpable, si una persona se siente que ya no quiere vivir en esta tierra por mucho sufrimiento, hay que llevarle a Dios el corazón porque Él sabe dónde está la causa. Y cuando se le lleva a Dios el corazón, el Padre aplica la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no solamente nos limpia de todo pecado, sino que echa fuera toda basura que el diablo haya traído. Limpia la mente, purifica la mente y nos da una mente capacitada para poder liberarnos a nosotros mismos y saber ser campeones en esta tierra y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a quedar acá en esta primera parte de este mensaje. La segunda parte la llevaré a cabo el próximo domingo. Pero con lo que Dios nos ha hecho ver en esta linda tarde, es tan suficiente para decirle, Señor, aquí estoy yo. Yo no quiero ser víctima de un demonio que me esté atormentando por mi vida pasada. Yo no quiero ser víctima de algo que tú ya me has perdonado, de algo que tú ya has resuelto, de algo que tú puedes fortalecer en mi vida, ya sea que yo haya ofendido o que me hayan ofendido. Pero quiero ser libre de todo esto. Y el Señor, cuando se le entrega su corazón, cuando el ser humano entrega su corazón, Él llega a la raíz de todo y saca toda la escoria, saca toda la basura y nos hace sentir que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Dios les bendiga, puesto de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. El próximo domingo estaremos siguiendo con lo que viene, porque lo que viene es algo todavía bastante profundo y hermoso que trae liberación a cualquier mente atada. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque tú estás con nosotros siempre. Mira, oh Dios, a mis hermanos que han escuchado esta palabra y que la escucharán. Pon tu mano de poder sobre ellos, trae liberación, trae perdón, trae sanidad mental, oh Dios, para que haya sanidad física. Tú eres el que nos das la victoria en todo tiempo. Tú eres el que nos dices: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo donde quiera que vayas. Gracias por esa promesa maravillosa. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén.